La limpieza es muchas veces una preocupación constante y hay varias razones para eso. Una es la apariencia, pero también la higiene, la salud, y pues hay cosas que están hechas para que no se ensucien, para que se puedan limpiar fácilmente. Por ejemplo, los platos son una materia cerámica que pues, no se les adhiere nada, pero sí se mantienen limpios fácilmente. Pero la ropa es difícil de mantener limpia. A veces come uno algo y me cae, por ejemplo, mole en la camisa y pues ya me toca el regaño, ¿no? Eso no sale, eso no va a salir. Igual los pantalones de mezclilla o lo que sea, y le cae pasta de dientes, eso ya no sale, ya se queda ahí en la tela. Entonces pues hay productos para limpiar esto y a veces ni con esos productos salen ciertas manchas. Y bueno, hay siempre los fabricantes de esos productos que anuncian, ¿no? Este sí, maestro limpio, que se llama, este sí saca todo, ¿no? Todas las manchas. Y bueno, esa preocupación por la limpieza, que es lo que vamos a tratar hoy. Tenemos nosotros que tener una preocupación por la limpieza en nuestra vida, pero sobre todo por la limpieza de nuestra alma. Vamos a Isaías capítulo 1. Vamos a estar, nuestro versículo base va a ser el versículo 18, pero vamos a leer del 1 al 20 para tener el contexto y entender el pasaje completo. Isaías capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Señor, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová,
la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé a vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus promesas, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos das instrucción a través de ella. Que recibamos la instrucción, que tú nos muestres en tu palabra tu bondad, tu poder, tu misericordia, y que con ella, con esa palabra, nos limpies de nuestra maldad, nos lleves hacia ti, estemos delante de ti dignamente, porque estamos limpios para estar en tu presencia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a recibir la palabra y a ponerla por obra, que no sea nada más palabras, ideas que escuchamos, sino que sea tu poder obrando. Pedimos tu Espíritu aquí entre nosotros, obrando, moviéndose, empujándonos hacia ti, Padre. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. En el libro de Isaías, que empieza diciendo que es una visión, es decir, una revelación de parte de Jehová, de parte de Dios para Judá y para Jerusalén. Específicamente la profecía de Isaías respecto a Judá y Jerusalén. Habla también de otras muchas naciones, pero siempre en relación a Judá. Empieza haciendo un diagnóstico del estado espiritual de Judá. Es la parte que quedó al sur de la división del reino después de Salomón. En esta parte se encontraba la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, donde se adoraba a Dios. La otra parte, la parte del norte, hicieron sus propios templos y poco a poco se fueron perdiendo. Esta parte de la nación era entonces la que se había mantenido más fiel y estaba en mejor condición que el reino del norte, como se le conocía como Israel. En Crónicas, Reyes, vemos que habla
el reino de Judá y de Israel es esta división. Este diagnóstico que se refiere a Israel, a Judá, nos describe la naturaleza humana en su estado de más completa rebelión. Los que estaban mejor, los que adoraban al verdadero Dios, estaban llenos de una maldad sin límite. No había ni un rastro de algo bueno en ellos. Dice el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ellos eran el pueblo de Dios, pero para ese tiempo habían abandonado al Señor y estaban viviendo en la idolatría y el pecado. Y a través de la historia de Israel vemos que es una constantemente se apartaban, constantemente buscaban ídolos, no podían por más que querían, era su naturaleza que los llevaba hacia allá. Se iban a la idolatría, igual que sus hermanos de Israel, igual que las naciones paganas, a pesar del cuidado especial que habían recibido. Su pecado y su rebelión son mayores porque ellos conocían al Dios verdadero y habían preferido apartarse de Él para poder vivir pecando. Dios se queja de ellos. En el versículo 2: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Habían provocado su ira, habían sido reprendidos y castigados, pero ellos no habían reaccionado al castigo por su desviación. Debido a su pecado, la tierra estaba llena de violencia, la tierra destruida, invadida, sus ciudades quemadas, y seguían igual. Había traído sufrimiento, tribulación, y ellos no habían hecho caso. Solo había unos cuantos, un resto pequeño, fiel, porque Dios lo había dejado ahí. Como nación son comparados con Sodoma y Gomorra, las ciudades símbolo de los pecados más aborrecibles, principalmente pecados sexuales. Ellos hacían los mismos pecados y merecían el mismo castigo, pero no habían sido consumidos solamente por la misericordia de Dios. Todo lo que hacían, sus cultos, llegaron a ser una abominación para Jehová. En los versículos 13 y 14: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, y son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Judá
tenía una religión dada por Dios, con ritos y cultos establecidos por Dios, en un templo en el que se había manifestado la presencia de Dios. Y en eso, que representaba lo mejor que ellos tenían, lo que hacían no era del agrado de Dios. Traían sacrificios y cumplían con todos los ritos al pie de la letra, todo lo que marcaba la ley, pero su corazón estaba en rebelión contra Dios. Su religión afectaba solamente una parte externa de su conducta. Este sigue siendo un problema en la actualidad. Algunos de nosotros tenemos una gran piedad externa. Podemos manifestar una gran devoción, pero esto afecta solo una parte de nuestra conducta. Quizá solamente el domingo, pero no influye en nuestra manera diaria de vivir. Lo que Dios ha ordenado se convierte en algo inútil cuando no lo hacemos de corazón y no sirve para cambiar nuestro comportamiento cotidiano. El problema no está en los cultos, no está en los sacrificios, sino en que sustituyen la entrega de corazón y la obediencia. Hacemos lo correcto por motivos equivocados. Nuestras oraciones, nuestra lectura de la Biblia, nuestra asistencia al culto, nuestros diezmos y ofrendas pueden ser detestables. Necesitamos arrepentirnos y venir a Cristo con una actitud humilde. En las palabras dirigidas a su pueblo hay una advertencia para muchos cristianos y para muchas iglesias. Sus actos religiosos no agradan a Dios. La raíz de las dificultades en las que vivimos, la insatisfacción que tenemos a pesar de tener todo lo material, todo lo necesario, la raíz es el problema del pecado. Y todas las obras religiosas, todas las buenas obras, no lo solucionan. Y por más que las hagamos, no nos acercamos a Dios. Estamos muy lejos de Él. Versículos 15 y 17 dicen: cuando extendáis vuestras manos, responderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Personas falsas que se acercan a Dios como si fueran adoradores genuinos, presentando sacrificios y haciendo todos los rituales que para ellos no significan nada, no son escuchadas. Su oración no les sirve para nada. Primero, tienen que modificar su conducta. Primero tienen que lavarse
y limpiarse. Es decir, reconocer sus pecados y la necesidad que tienen de ser limpios, la necesidad de no estar contaminados por sus pecados. Solo cuando reconozcan su necesidad y lo grave de su rebelión, podrán empezar a corregir el mal. Deben dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno como muestra de arrepentimiento y de querer agradar a Dios, obedeciendo su llamado de vivir en santidad. Deben dejar de hacer lo malo por haber aprendido a hacer lo bueno. Dice el versículo: aprender a hacer el bien. En eso tenemos que recurrir a la instrucción, a la palabra. Este aprender es un cambio en la mente, un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente que reconoce que Dios tiene razón y que yo estoy equivocado. Ellos pensaban que estaban bien, que eran el pueblo de Dios y que las obras religiosas que hacían eran suficientes. Aprender a hacer el bien requiere saber lo que Dios quiere, que no es un cambio externo, y entonces cambiar lo que tiene que ser cambiado. Buscar la justicia, ayudar a los desvalidos, a los débiles y a los necesitados, como los huérfanos, como la viuda. El diagnóstico es certero. Viven en una completa maldad. Sus manos están manchadas, están sucias por el mal que hacen a los demás. Ellos son culpables de haber abandonado a su Dios. Su mayor pecado es el de la incredulidad. No creen en la santidad de Dios, no creen en su poder ni en su misericordia. Creen que se pueden burlar de Él y que Él no hará justicia. Creen que pueden vivir como quieran, pecando y viviendo como los paganos. No creen ser el pueblo de Dios, que debe vivir distinguiéndose de los demás en su manera de vivir. Son totalmente malvados, indiferentes a lo que Dios diga. Están totalmente separados de Dios, por muy religiosos que sean. La verdadera religión no es una piedad externa de oraciones, lectura, diezmos, de asistencia a cultos. La religión verdadera se refleja en la conducta diaria, en la conducta cotidiana. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Buscar
la santidad. Los de Judá habían sido severamente castigados. Todo en ellos era como podrida llaga, y aún así ni siquiera se daban cuenta de su necesidad. No pensaban que necesitaban un Salvador, ni querían pedir clemencia. Lo único que deseaban era continuar en su pecado. El pecado y el mundo les atraían y eran el centro de su vida, sin tomar en cuenta a su Señor. En ese estado merecen ser destruidos, merecen ser castigados más de lo que habían sido, hasta ser consumidos. En lugar de juzgarlos y destruirlos, sorprendentemente Dios les hace una invitación. La invitación, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana, el rojo y el carmesí son símbolos del pecado. La blancura de la nieve y de la lana representan la pureza. Jehová hace la promesa de que aunque ahora están completamente manchados por el pecado, serán perdonados y limpiados totalmente si se arrepienten, cambiando su conducta, como les dijo en los versículos 16 y 17. El llamado es el llamado del Evangelio, la salvación de Jehová. ¿Qué es lo que significa el nombre del profeta? El nombre de Isaías significa la salvación de Jehová. La limpieza del pecado es opuesta a los méritos y a los esfuerzos humanos. Es la invitación al perdón gratuito, pero no incondicional para el pecador, en base al pago enorme de la redención que Cristo hizo derramando su sangre en la cruz. La condición, hay una condición, y la condición es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La condición es ser lavado y limpiado por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Toda la salvación es completamente por gracia de Dios a los que se han rebelado contra Él. No hay medios humanos para lavar los pecados, ningún esfuerzo, ningún rito, ni lágrimas, oraciones, ofrendas o sacrificios. Los pecados están fijados en el corazón, como la grana está estampada en la tela. Se necesita un poder divino, omnipotente, para quitarlos. Venid luego, se dirige a la nación de Judá, pero la misma exhortación se hace a todos los pecadores, los de Judá, su pueblo,
eran los que mejor estaban, en mejor condición. Los otros pues estaban igual. Dios ha presentado su caso como si estuviera en un tribunal contra los más perversos pecadores. Otra versión, la versión de las Américas, dice de esta parte: venid ahora y razonemos. Vamos a discutirlo, vamos a llegar a un arreglo. Después de haberse arrepentido y buscar hacer las cosas por el motivo correcto, estemos a cuenta, hagamos cuentas, vamos a solucionar el problema, razonemos. Vengan y hagamos cuentas. Es un llamado al corazón. Los pecados son tantos y tan grandes que no hay posibilidad de librarse de ellos. Es imposible pagarlos de alguna manera. Si tú debieras una cantidad enorme de dinero que te fuera imposible pagar y el acreedor te ofreciera la posibilidad de negociar, ¿no irías? ¿No irías con gusto? La sola posibilidad suena agradable. No tienes nada que perder, sobre todo si él está dispuesto a negociar, está dispuesto a perdonar. ¿Qué banquero en todo el mundo está dispuesto a pagar, a perdonar una hipoteca de una propiedad, de una casa, asumiendo él la pérdida, hacer él el pago para que el deudor no sea embargado y quede completamente sin problema, libre de todo, ante todos? El llamado es también un llamado a la voluntad. Está la invitación, vamos a negociar, estemos a cuenta. Pero si el deudor, el pecador, no va, debe ir, necesita ir, tiene que tener la voluntad de sentarse a la mesa de negociación. De nada sirve la oferta si el deudor no quiere negociar. Tal vez piensa que sus pecados son tan graves que no pueden ser perdonados, que no lo merecen, y es verdad. Pero también puede pensar que la gracia no es verdad, no cree en esta gracia tan grande, no cree en la misericordia. Tiene que haber oído y creído la invitación. El hombre pecador no piensa ni considera las cosas como son, no está preocupado, pero aquí es invitado a recapacitar, es invitado a razonar. Él, si es que razona contra Dios más que con Él. Se pone a pensar, a dudar: ¿será que yo puedo confiar en lo que dice Dios? ¿Será la palabra verdad? ¿Puedo confiar en Dios? ¿O puedo, pues, he vivido en pecado y creo que así soy feliz? ¿Será verdad? Duda, razona en contra de Dios más que con Él. Pero no es llamado a discutir, sino a llegar a un arreglo. Hasta ahora ha preferido asistir
a ceremonias, a cultos, a rituales, a guardar ciertas reglas, algunas fáciles, tal vez no veas televisión, tal vez cosas así, tal vez ir el domingo, es más fácil y no necesita pensar, no necesita razonar. Debe estar dispuesto a razonar. Estemos a cuentas. Tiene que examinar la oferta y ver si le conviene. Pero puede haber una oferta más generosa. El asunto es tan serio e importante que necesita ser considerado cuidadosamente, pues tiene que ver con Dios, con el alma, con el cielo y con el infierno, con la eternidad. No hay nada más importante. Necesita actuar con sabiduría. Tiene que ir a razonar con Dios para que Dios lo convenza de que hay perdón. Si vienes a Él por medio de Cristo, creyendo y confiando en el pago que Él hizo, te perdona. No hay nadie que haya venido y que haya sido rechazado. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 10 a 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La invitación a negociar es de una gran benevolencia. Los jueces no llaman a los criminales a razonar con ellos. La invitación a los pecadores es un ofrecimiento de paz. Está dispuesto a perdonar y quiere justificarlos, declararlos justos, porque la deuda está pagada, porque la deuda la pagó Cristo en nuestro lugar. Está la invitación, pues, la limpieza. Si nuestros pecados fueren como la grana, los invitados, los convocados a esta junta, a esta reunión, son pecadores, los más perversos, y los llama sabiendo que lo son. Pero Él va a resolver el problema. Como la nieve serán emblanquecidos. Él perdonará y terminará la enemistad. Habrá reconciliación, habrá paz. Restaurará todas las cosas, quitará las ofensas y reparará el daño de una manera perfecta. Lo que estaba manchado por el pecado quedará blanco como la nieve. ¿Cómo? Quitará para siempre la culpabilidad del pecado. El pecador es culpable y siguiendo la ley
y la justicia, tiene que pagar la pena que marca la ley, que es la muerte, y la muerte eterna, porque pecó contra el eterno Dios. Pero Dios puso el pecado de los que vienen a razonar con Él sobre su Hijo Jesucristo. Y ahí los castigó esos pecados completamente, de manera que el pecado está pagado. Nadie puede exigir otra vez castigo para ese pecado, el pago de ese pecado. Así la culpabilidad es quitada para siempre. Nos libra de la pena, del castigo que merece el pecado. También libra al pecador del dominio del pecado. El pecador es esclavo del pecado. No puede hacer otra cosa que pecar. No puede ni desea hacer otra cosa. Decíamos, como el pueblo de Israel, una y otra vez, después de que se acababa la tribulación, regresaba. No puede dejar de pecar, pero el arrepentimiento le hace libre de esa esclavitud, porque su corazón de piedra es cambiado y recibe un corazón de carne que puede y quiere amar a Cristo. Al ser libre, Él puede hacer el bien, pero también puede hacer el pecado. Pero Dios lo guarda para que no regrese al pecado de la manera como estaba antes. No que nunca peque, pero ya no es su estado habitual. Es algo ocasional que le duele y le molesta, porque ahora ve el pecado como algo aborrecible que lo daña. El pecador no puede olvidar su pecado. Mi pecado está siempre delante de mí, decía el rey David, y le causa desesperación, pero será lavado con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los más grandes pecados, las más grandes manchas, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es posible por la grandeza de la expiación del sacrificio hecho por Cristo, que borra la culpa y limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La limpieza es una limpieza total y definitiva, para siempre. La comparación es con las telas teñidas, se tenían en la antigüedad. Una vez teñidas, no se podían blanquear. Ellos no tenían cloro ni blanqueadores, pero aunque los tuvieran, ese tipo de teñido no se puede quitar, no se puede. El proceso era para que fuera definitivo, para que fuera para siempre. Era doble.
2 veces se teñía. Se sumergía la tela en la tintura, después se sacaba y era puesta a secar. Cuando estaba seca, se volvía a sumergir en la tintura y era golpeada para que se absorbiera totalmente. Se absorbía y quedaba pues en toda la tela. No era algo superficial como cuando nosotros pintamos una pared, ponemos pintura, se seca, pero si le raspamos abajo podemos ver el color que había antes. Así el cambio es solamente externo, no fue parte de no cambió nada. Con una clase de tintura escarlata se aplicaba primero en frío y luego en caliente, y era imposible de quitar. El color quedaba incorporado al tejido de la tela y todos sabían que no podía ser quitado porque estaba impregnado hasta el fondo. Aunque se lavara muchas veces y se usara mucho tiempo, se quedaba. Se destruía el tejido, la tela, antes que se destruyera el color. Nosotros estamos doblemente teñidos por el pecado. Somos pecadores primero por nacimiento. Hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres, que se corrompieron y pasaron esta corrupción a toda su descendencia. Y en segundo lugar, por nuestro propio pecado, por el que cometimos cada uno, por la práctica del pecado. El pecado está impregnado en nuestro ser, abarca todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra alma. Nuestra alma está acostumbrada al pecado y está sumergida en él, reincide una y otra vez, se tiñe constantemente. Nuestros pecados son como la tintura escarlata, forman parte de nosotros, están en nuestra naturaleza desde el inicio. Nunca hubo un tiempo en el que no estuviéramos cubiertos, manchados, que no tuviéramos ese color del pecado. Por eso nosotros no podemos hacer nada para remediar nuestro pecado. No podemos. Vamos a ver, quiero dar cuenta que Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. El pecado es parte de nuestra naturaleza, parte de lo que somos, pero por medio de la fe en Cristo, los pecados serán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Serán tan blancos como la lana que nunca ha sido teñida. Los pecados serán igual que si nunca los hubiéramos cometido.
Cuando un hombre que en Cristo es declarado justo a los ojos de Dios, como si nunca hubiera pecado en toda su vida, en el momento en que cree, en el momento en que confía, en un instante es cambiado, es limpiado, de un momento a otro, como el ladrón en la cruz. El ofrecimiento es misericordia pura. Estábamos recubiertos por el pecado. Teníamos sobre nosotros un manto que nos cubría, un manto de pecado. Cuando creímos en Cristo, ese manto nos es quitado y Cristo nos da su manto para que nos cubra, su manto de justicia. Él toma nuestro manto y se lo pone, un manto manchado, escarlata. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 28. Ese manto escarlata que le echaron encima representa nuestros pecados puestos sobre Cristo. Dice Mateo 27, 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Le quitaron sus vestidos y le echaron encima un manto escarlata, nuestros pecados. Cristo llevó el manto de nuestro pecado y sufrió por nosotros en nuestro lugar, pagando el castigo que merecían nuestros pecados. El hombre que cree en Cristo recibe a cambio de su sucio manto unas ropas reales, blancas y radiantes, sin mancha ni arruga, que son para los que se van a levantar de la tierra para la vida eterna. Están vestidos con la justicia de Cristo. Vamos a Apocalipsis 6, 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está la invitación más generosa para los pecadores. Solo los que se reconocen pecadores pueden ir y estar a cuenta con Dios. La invitación es para ti, que eres un enorme pecador. La invitación es para ti, que eres muy religioso y crees merecer el cielo por tus obras de piedad. También es para ti que crees que no has pecado como para merecer el infierno. Para ti que crees ser una buena persona. Para ti que eres indiferente, que estás aquí a fuerza, que quisieras estar en otro lugar. La invitación es para todos los seres humanos. Venid luego y estemos a cuentas. Reconoce tu condición y tu necesidad de un Salvador. Arrepiéntete. Tiene que haber arrepentimiento para que el pecado sea emblanquecido como la nieve. Deja de hacer lo malo.
y aprende a hacer lo bueno por medio de la palabra y ven a Cristo, cree en Cristo y serás salvo. Recibe la amonestación y la instrucción para que seas limpio. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice Cristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aprender a hacer lo bueno se aprende por medio de la palabra. Ahí dice, ahí Dios habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Está el llamado, está la inversión, está la limpieza, están las consecuencias. El Dios soberano hace una invitación al pueblo con el que tiene un pacto, una invitación para que responda adecuadamente. Ellos fueron escogidos de entre todos los pueblos de la tierra e hizo un pacto con ellos. Se presenta el dilema de la predestinación y del libre albedrío. Los dos son ciertos al mismo tiempo y forman parte de la relación del pacto iniciado por Dios. Los escogió, pero se exige una respuesta de parte del pueblo. La elección no elimina la responsabilidad que tiene el pueblo de escoger y de hacerlo bien, de escoger el bien. Puedes pensar, pero no puedo, quiero y no puedo. La responsabilidad es ir, no es investigar si estás predestinado o no. Tienes que ir. Ninguno puede venir, dice, si no es llevado por el Padre. Como cantábamos, yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impusiste en mí ese afán. Si vienes, es porque Él te ha traído. Pero tu responsabilidad es ir. No dudar, no preguntarte, no dudar de la palabra, no preguntar si es verdad o no, sino venir a oír la instrucción, a oír la amonestación, a oír el llamado y venir a hacer cuentas con Dios. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, dice el versículo 19. Si los pecadores vienen a negociar y de manera voluntaria obedecen la ley, comerán del bien de la tierra, es decir, la tierra dará fruto y ellos serán salvados de la peste, de la guerra, del hambre que ha venido por su rebeldía. Las bendiciones materiales no son más que una sombra de las bendiciones espirituales que recibirán en la eternidad. A sus antepasados se les hizo la promesa de darles una tierra próspera y fértil, en donde podían prosperar si eran obedientes. Pero más que por la tierra en sí, porque Dios sería su Dios, ellos serían su pueblo, y Dios sería su protector, y las bendiciones vienen por ese hecho. Las bendiciones
del pacto y la responsabilidad están conectadas. Hay bendición solo si hay obediencia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28. Ahí en ese pasaje, hasta el versículo 9 está esto, pero vamos a ver nada más ahora los versículos 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Para los que vienen humildemente a Cristo para obedecer las leyes del reino, la promesa es a heredar la tierra. Vamos a Mateo 5:5. También una sombra de las verdaderas bendiciones eternas. Dice Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La invitación de Dios es para el bien del ser humano. Su deseo es apartarnos del camino que nos conduce a la condenación y hacernos herederos del camino que conduce a la vida eterna, una vida de comunión con el Espíritu, un camino que lleva a la bendición y a la salvación. Dice el versículo 20: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si no quieren venir, si no vienen, si se niegan, serán consumidos a espada. Sus enemigos entrarán a devastar la tierra. Esta profecía, esta predicción de Isaías se cumplió. La tierra fue arrasada por Nabucodonosor, los babilonios. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Los que persisten en rebelarse en contra de Dios terminarán por ser destruidos, porque abominaron la palabra de Jehová. Vamos a Isaías 5:24, algo que leíamos en la mañana en la lectura del libro de Isaías. Es el versículo 24: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como por podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Venid luego es una invitación muy importante. Dios podía ver lo que Judá no veía. Podía ver el juicio que iba a caer sobre ellos. Podía ver su condición y su condenación, mientras que ellos no veían ningún problema, incluyendo la adoración que hacían. Pero Dios les hizo una justa reclamación sobre la base de lo que Él podía ver. Les exige un cambio en sus vidas. A nosotros la invitación nos dice:
No pospongas más el venir a razonar con Dios. Ya fue suficiente el pecado. Tal vez no haya otra oportunidad después. Ven a Cristo ahora, porque hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Por qué pasar la eternidad en el infierno si puede ser en el cielo? Vamos a orar. Señor, sabemos de tu misericordia, pero sabemos de nuestro pecado que está impregnado, el pecado de la incredulidad, de la indiferencia. Podemos estar aquí el domingo, podemos leer, podemos estar oyendo muchas cosas y nuestro corazón está muy lejos de ti. Te pedimos que tú obres, que ninguno de los que está aquí permanezca indiferente por más tiempo. Que esa incredulidad no lo lleve a la perdición. Que tú obres salvación. Nuestra naturaleza es así. Nuestro corazón es engañoso y perverso. No queremos, no podemos venir. Pero aún así, es nuestra responsabilidad. Que cumplamos nuestra responsabilidad, Padre. Atráenos, produce en nosotros ese deseo de venir a Cristo, de ser limpiados de nuestro pecado, nuestro deseo de aprender a hacer lo bueno, de dejar de ser el mal, de dejar de ser indiferentes, de ser rebeldes. Obra por tu Espíritu, Padre. Sin esa obra del Espíritu, pues no podemos nosotros hacer nada. Es inútil. Palabras, oraciones, domingos, diezmos. Obra tú, Padre, y que la gloria sea solamente para ti. Y pedimos por Cristo. Amén.